Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa de FanPolitic. El día de hoy nos acompaña Cristian Ardila, con quien estamos realizando el programa, y también tenemos como invitado especial a Joaquín Vigueras. El día de hoy vamos a abordar tres tópicos bastante importantes que se han dado a lo largo de esta semana, ¿no? Como sabemos, a lo largo de la semana se van dando diversos acontecimientos dentro de la política internacional, la geopolítica y las relaciones bilaterales entre naciones. En esta ocasión hablaremos en primera instancia acerca de el narcotráfico en América Latina, un poco de crimen organizado también. Proseguiremos con lo que vino a ser la cumbre CELAC, ¿no? Entre China y América Latina, y finalizaremos justamente con la reciente gira del presidente Donald Trump por Medio Oriente. Para comenzar con este primer tópico, le doy quizás el pase a Cristian Ardila, quien conoce más de este tema y pues nos puede ilustrar y compartir un poco más acerca de estos acontecimientos. Muy buenas, muchas gracias, Benji, por la presentación. A ver, en cuanto a esta semana, creo yo que tenemos una noticia bastante particular e interesante, que es un acuerdo de cooperación entre la familia Guzmán o parte de la familia Guzmán, ahora vamos a hablar un poquito más extensamente de esto, y el gobierno de los Estados Unidos. A ver, como pequeño contexto, quisiera eh, presentar los personajes principales, los actores y un poquito de la historia alrededor de lo que es el cártel de Sinaloa. Em, tras la tercera captura del Chapo Guzmán y su posterior extradición en 2017, hubo un vacío de poder dentro de esta organización criminal, mediante la cual surge una nueva facción llamada Los Chapitos, cuyos principales miembros eran los hijos de El Chapo. Esta pequeña facción es actualmente liderada por el hijo mayor del Chapo, que se llama Archibaldo Guzmán, actualmente prófugo, claramente. La cuestión viene que en 2019 hubo una captura a uno de estos miembros, hijos del Chapo Guzmán, llamado Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Eh, Posterior a su captura, se libera una ola de violencia en Sinaloa, obviamente dirigido, o al menos todo parece indicar que fue dirigido por Archibaldo Guzmán, con el objetivo de meter presión hacia las autoridades mexicanas. Para lo cual parece que en esta ocasión el gobierno mexicano cedió. El expresidente Andrés Manuel López Obrador cedió ante el cártel de Sinaloa y liberó a el ratón, a Ovidio Guzmán. En enero del 2023, Ovidio fue capturado nuevamente por una operación del Centro Nacional de Inteligencia y el Ejército Mexicano, para lo cual no se perdió mucho más tiempo, digamos, y se lo extraditó hacia los Estados Unidos. Actualmente está pagando una pena en Chicago por sus cargos de narcotráfico. Es entonces cuando nos despertamos con la noticia el 13 de mayo de que 17 familiares del Chapo Guzmán se entregan al FBI. En su momento se pensaba, o al menos todo parecía indicar, habían rumores, no había nada oficial ni de parte de Estados Unidos ni de parte de México sobre este tema, pero todo parecía indicar que había un acuerdo entre Ovidio Guzmán y el FBI. ¿Por qué? Porque el martes 6 de mayo, Ovidio cambia su declaración y se declara culpable. Eh, a lo que una semana después tenemos esta noticia, ¿no? Entre las personas que se entregaron estuvo la madre de Ovidio Guzmán, más no la madre de Archibaldo Guzmán. Esto quiere decir que no es como tal toda la familia del Chapo que se entregó, sino cierta parte de la familia, sobre todo del lado de Ovidio Guzmán. Em, Ahora, como si fuera casualidad, como si no tuviera nada que ver con lo que estamos hablando,
exactamente el 13 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputa con cargos de narcoterrorismo a el cártel de Sinaloa, sobre todo a miembros específicos como Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos. Em, a lo cual, pues obviamente tuvo ciertas repercusiones en lo que son las autoridades de México. Estamos hablando de que la presidenta Sheinbaum obviamente fue a cuestionar, sobre todo por esta declaración de que supuestamente no iban a cooperar ni a negociar con criminales. No solo eso, sino que ahora están negociando con terroristas, a lo cual creo yo que tras esta declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, claro que tiene muchas más implicaciones de las que podríamos pensar en un inicio. Eh, Hago esto como disparador para que podamos conversar al respecto. No sé si Benji eh, o Joaquín tengan algo que decir al respecto. Por supuesto, bueno, yo considero al menos que este es un tema bastante particular, ¿no? Al menos para México, ¿no? Debido a que hemos visto, ¿no? Que por una gran cantidad de años México se ha visto sacudido por la violencia, ¿no? Sobre todo del crimen organizado, ¿no? En específico del narcotráfico, ¿no? Que producto de esta guerra entre grupos criminales, ¿no? Ha provocado que incluso haya una gran cantidad de muertos dentro de México, ¿no? Al menos yo creería que esta decisión también es una medida bastante interesante por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo porque hace un cambio, ¿no? A la narrativa ya actual, ¿no? Porque sí se los ve como grupos criminales, pero catalogarlos ya como, por ejemplo, grupos narcoterroristas es como que subirle un poco más el peldaño, ¿no? A todo lo que ya son, ¿no? Ahora, yo no creo que tenga tanta repercusión como tal, porque, o sea, es muy probable que en la realidad no muchas cosas vayan a cambiar si es que no hay una cooperación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, ¿no? Al menos yo creería que se necesita cierta cooperación, incluso como mencionaba en algún momento Trump, ¿no? Que se envíen efectivos de los Estados Unidos a México, ¿no? Por supuesto, no en grandes cantidades, pero quizás sí para, sobre todo el tema de la inteligencia, algunas operaciones en específico, ¿no? Y de esa manera creo que probablemente se podría combatir mucho más al crimen organizado. Sin embargo, veo que hay una postura bastante nacionalista dentro de México que de alguna manera va a impedir como tal que se ingresen efectivos americanos a territorio mexicano, que es justo algo que menciona constantemente la presidenta de México, Sheinbaum, respecto a la soberanía de su país, ¿no? Entonces, personalmente yo lo veo más o menos desde esa óptica, ¿no? Sí, y también sumado a lo anterior, es preocupante porque eh, hay que, los presidentes, tanto AMLO como Sheinbaum, al parecer están intentando marcar soberanía en México en en medio de lo que intenta Trump de intervenir con su ejército. El problema es cuánto más va a poder resistir el gobierno mexicano o los gobiernos mexicanos en el futuro, porque está esto de los narcoterroristas ahora, está lo de la inmigración ilegal, está lo del fentanilo, está lo de acuerdos comerciales. Pareciera que México está viviendo una campaña muy fuerte en contra de ellos. Y eso se nota bastante en los periódicos, sobre todo en los periódicos más importantes, el análisis de El Universal, eh, eh, porque mientras se esperaba al principio el TEMEC, tanto México como Canadá, con el tiempo Trump se ha ido acercando un poquito más a Canadá, pero ha continuado su ataque y su presión hacia México. Entonces la pregunta es cuánto más va a poder resistir y si esto va a poder sostenerse, ya sea con Sheinbaum
o ya sea con un futuro mandato en, el, en unos años más. Entonces, vamos a ver si esto continúa. Creo yo que ante este tipo de, de, de amenazas eh, son organizaciones que como tal no tienen una base militar como sí tienen las fuerzas militares de los estados. Es mucho más complejo la manera en la que se abarcan, ¿no? Entonces creo yo que una cosa que hay que diferenciar es entre lo que se dice y lo que se hace efectivamente. Entonces, aunque Trump, sobre todo en su campaña electoral, haya dicho que no se va a negociar con criminales o que no se negocia con terroristas o X o Y, creo yo que se ve enfrentado ante una situación que sobrepasa en la mayoría de las ocasiones a los estados, que es esta incapacidad de controlar el crimen organizado. Estamos hablando de que el crimen organizado utiliza ya rutas comerciales e incluso instituciones públicas para poder beneficiarse a través de eso. Entonces, ¿cómo se lucha con algo que está dentro de las instituciones mismas, ¿no? Es mucho más complejo de lo que yo creo que Trump creía en un inicio. Esta es la razón por la que, viendo que tenía, por así decirlo, el sartén por el mango, ya que Ovidio Guzmán estaba capturado en Chicago, era claramente que tenía una oportunidad para obtener información del cártel de Sinaloa. Ahora, creo yo que también tiene implicaciones en cuanto a la soberanía, como dijiste, Joaquín, ya que el catalogar a toda la organización del cártel de Sinaloa como una organización terrorista, creo que efectivamente le puede legitimar eh, ciertas operaciones militares en territorio mexicano. Esto no es nuevo. Hay un antecedente, obviamente, como soy de Ecuador, voy a citar un ejemplo ecuatoriano, una operación, un bombardeo de las fuerzas aéreas colombianas sobre territorio ecuatoriano. Se llamó la Operación Fénix en el año 2008, recién ascendido a la presidencia el expresidente Rafael Correa. En este ataque se pretendió desintegrar o desarticular una célula, una hipotética célula de las FARC en la Amazonía del Ecuador, la región amazónica ecuatoriana. A lo que obviamente en su momento fue una escalada en cuanto una escalada armamentística porque Ecuador defendía su soberanía y su capacidad de gestionar la seguridad dentro de su territorio, mientras que Colombia decía, bueno, esto es parte de mi lucha contra estas organizaciones criminales. Y yo creo que este dilema entre seguridad internacional y soberanía territorial puede darse de nuevo entre México y Estados Unidos, solo que obviamente a una escala mucho mayor, porque la capacidad militar de México y de Estados Unidos es muchísimo más grande que la colombiana y la ecuatoriana. No sé si tengan algo más que comentar al respecto. Sí, por supuesto, o sea, me parece interesante lo que mencionas porque vemos cómo es que ambos países también de alguna manera se encuentran tensionados por diversas situaciones, ¿no? Uno es el narcotráfico, dos es también cómo es que Estados Unidos de alguna manera le echa la culpa de ciertas cuestiones a México, por ejemplo, el tráfico del fentanilo, ¿no? Siempre Estados Unidos acusaba a China y a México, ¿no? De que por México se pasaba este fentanilo que finalmente llegaba a Estados Unidos. Pero sumado a eso, considero que también, por ejemplo, hay un nuevo factor que deberíamos agregar, que es justamente esta cuestión de la guerra comercial y la imposición de aranceles, ¿no? A México. Porque ahora Estados Unidos, por ejemplo, está imponiéndole altos aranceles a México, pero también hasta cierto punto esto de aquí producto de que muchas empresas chinas han empezado a crear industrias y fábricas dentro del territorio mexicano, ¿no? Para de alguna manera surtir a estas sanciones de Estados Unidos hacia China como tal, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que la cosa se va tensionando mucho más y pues quizás una operación militar, ¿no? Como tú lo propones, o sea, no lo vería tan descabellado, ¿no? Incluso quizás si el gobierno mexicano se opone, ¿no? Porque Estados Unidos podría alegar que está yendo en base a la defensa de su propia soberanía y de su
propia sociedad, ¿no? Porque esos grupos, en efecto, no están causando no solamente el caos, sino de que ciudadanos americanos mueran en su territorio, ¿no? De hecho, también un dato importante que mencionar es que los casos de muertes por fentanilo han disminuido al menos un 20% en el último año, ¿no? En el 2024. Y se dice que es producto sobre todo de esta conversación que hubo entre los Estados Unidos y China para de alguna manera limitar un tanto este comercio, ¿no? Aunque otros le atribuyen a que nuevamente muchas de estas personas que consumían ya no lo hacen en exceso, ¿no? Sino lo hacen en muy pequeñas cantidades porque saben que esta droga, o sea, el fentanilo, es demasiado peligrosa y si tú te pasas te puedes morir como tal, ¿no? Por eso es que me parece que durante el 2023 hubieron una gran cantidad de muertes, y cerca de 200.000 muertes en Estados Unidos, producto de eso, mientras que el año pasado la cifra disminuyó alrededor de 80.000, ¿no? Lo cual quizás es completamente una gran reducción de este caso de muertes, ¿no? Pero de alguna manera también es trascendental, ¿no? Entonces yo creo que toda esta cuestión de alguna manera va a tensionar un poco más las relaciones entre ambos países, pero respecto a lo que a lo que mencionaban ambos, ¿no? En relación al tema de cómo es que quizás Estados Unidos se está centrando mucho más en México que en Canadá. Creo que también esto de aquí se puede ver quizás al factor de que en Canadá el actual primer ministro, ¿no? De alguna manera es más confrontacional, ¿no? Mientras que Sheinbaum es quizás más dialogante, también creo que es por la misma formación, ¿no? El otro se ha dedicado un poco más a la política y a la economía, mientras que Sheinbaum ha sido mucho más de escuchar, ha sido parte de la comunidad científica, ¿no? Entonces creo que su forma de reaccionar es completamente diferente, ¿no? Entonces, más o menos desde esas perspectivas lo podría ver también, ¿no? Sí, y recuerdo que hace unos 2 meses atrás aproximadamente comenzó fuerte esto de México de presentar una acción legal contra Estados Unidos ante la Corte Suprema, y lo que buscaba era una demanda legal contra las empresas armamentísticas estadounidenses. Y, hay que recordar que también hay una reforma constitucional en México, y esa reforma constitucional no sé cu- qué, tan, qué tanto va a poder avanzar, porque se consideraba permitir penas de cárcel para soldados estadounidenses que operen en territorio mexicano. Y eso es una respuesta dura de los mexicanos hacia Estados Unidos. Y también había esta demanda legal contra las empresas armamentísticas que eh, precisamente venía para impedir que el fácil acceso a las armas, sobre todo en la frontera sur con México. Entonces, es como una estrategia jurídica que mantiene un giro importante en la forma en que México aborda el problema del narcotráfico. Eh, y hay otro punto también que, que hay que recordar, y es que esto que está haciendo Trump ya se vivió en México y pasó con Felipe Calderón en el 2006. Y en vez de eh, contrarrestar el narcotráfico, lo único que expuso con el tiempo fueron las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y la complicidad de cómo estaba todo el sistema podrido en México, pero también en Estados Unidos da a entender que también está podrido el sistema. Entonces recuerdo que había, creo que se llamaba Plan Mérida, el, el plan para contrarrestar, y no funcionó. Entonces, como dice Cristian, la gran pregunta es, ¿qué tiene planeado Trump para México? Y, si, y creo que es muy valioso hablar sobre México, porque lo que pasa en México
es un ejemplo, una muestra de lo que puede o no puede hacer en el resto de Latinoamérica, ya sea Ecuador, ya sea Colombia o ya sea incluso Chile, desde donde estoy yo, con el Tren de Aragua. Entonces, por lo visto, Estados Unidos tiene una guerra que está totalmente perdida y que es esta guerra contra el narcoterrorismo, como lo califica Trump en este tiempo. Me parece perfecto. Y como último punto, creo yo, para dar paso a los siguientes temas, eh, como dice Joaquín, esta declaración al cártel de Sinaloa, que también fue posterior a la declaración del Tren del Agua como organización terrorista, creo que puede ser en los primeros casos ante una hipotética ola de que estos grupos criminales sean considerados como organizaciones terroristas. Esto, como dices, impacta profundamente en lo que es la actividad criminal de los países de América del Sur, ya que hay bandas criminales en Ecuador, en Colombia, en Perú, eh, en Chile, en estos países de América del Sur, eh, con ciertos problemas de violencia, que tienen estrecha relación y alianzas con el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, entonces creo que no hay que hacer ojos ciegos ante lo que sucede entre México y Estados Unidos. Sí, finalmente, para concluir, ¿no? Un poco, me gustaría mencionar también cómo es que esto de aquí va a afectar directamente bueno, al crimen organizado en general, ¿no? Quizás mencionándolo más como, más en específico al Tren de Aragua, ¿no? Vemos que cómo es que a Estados Unidos también le ha ido afectando, ¿no? Incluso he visto en algunas noticias, ¿no? De medios internacionales como la BBC que hace poco expulsaron, ¿no? A un venezolano que era peluquero, estilista, ¿no? Y lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua, ¿no? Y lo deportaron a El Salvador, donde está esta mega cárcel, ¿no? Que ha creado Bukele y donde pues ahora también Trump puede enviar justamente a los criminales más peligrosos de todo, ¿no? Pero esto de aquí también quizás nos deja como una cuestión bastante interesante, ¿no? qué tan, eh, qué tan justa van a ser las condenas para estas personas y si realmente va a haber un debido proceso, ¿no? En estas penas que se les da o simplemente lo toman más desde una perspectiva de la nacionalidad, ¿no? Como en este caso de este peluquero, ¿no? Que al final se comprobó que no y que bueno, que la Corte Suprema dijo, ¿no? Que no debían haberlo expulsado y pues ya está en El Salvador y Trump dijo que no sabe qué hacer, que no puede hacer nada porque ya no está en el país, ¿no? Igual Bukele también se desentendió y dijo que ya está en El Salvador y no se sabe, ¿no? Cuál va a ser el siguiente paso. Probablemente lo liberen, pero lo manden a Venezuela, ¿no? Pero aún así ya se ha vulnerado sus derechos, ¿no? Entonces ahí creo que también este tipo de situaciones va dejando mucho que desear dentro de lo que vendrían a ser la cuestión más legal al menos, ¿no? Entonces sí creo que se debería tener bastante en cuenta esta perspectiva legal para ir viendo, ¿no? Cómo es que también se va aplicando quizás con otras organizaciones criminales, ¿no? Ya sean organizaciones criminales como el Tren de Aragua, ¿no? Que principalmente se dedican a la extorsión, al sicariato y al tráfico de blancas o más vinculados al narcotráfico, ¿no? Como en el caso bueno, del cártel de Sinaloa, ¿no? Y de otros cárteles, ¿no? Por supuesto. Entonces, con eso creo que podríamos cerrar, ¿no? A modo de pregunta. Y creo que ya pasando al siguiente tema, hay que hablar un poco acerca también de esta reciente cumbre que se ha dado bueno, esta reciente cumbre CELAC entre China y América Latina, ¿no? En la cual se han reunido una gran cantidad de países en China, ¿no? Dentro de la cual participó el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo también el presidente chileno Boric, ¿no? Dentro de estas reuniones y finalmente me parece que también tuvimos al presidente colombiano Gustavo Petro, ¿no? Quien también ahí nos ha dado grandes sorpresas, al menos esta semana, y quizás le voy a dar un poco más el pase libre, ¿no? Para que también ustedes puedan comentar un poco más y yo voy a ir agregando algunas cosas más también a lo largo de esta conversación, ¿no?
Sí, yo creo que lo primero es, bueno, hay que comentar que es lo que se ha dicho en los grandes medios también, que la cumbre busca fortalecer la iniciativa de la franja de la ruta y, y es una respuesta claramente a la política comercial de Trump. Y me parece que, me parece que se, se, ha- se puede concluir que lo que está haciendo China por un lado, lo que está haciendo Trump en el otro lado, en algún momento va a haber un equilibrio otra vez. Se va a contraponer todo esto y China va a tener que necesariamente hacer una gira por Medio Oriente y Estados Unidos va a tener que hacer algo en Latinoamérica porque si no se le va a escapar el patio trasero. Ojo, patio trasero, que lo han dicho funcionarios de alto rango, secretarios de Estado de Estados Unidos, hace muy poco, muy poco. J.D. Vance lo ha dicho claramente, Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Y cuando se le pregunta a Donald Trump, un poquito después de asumir como presidente, se le pregunta sobre Latinoamérica y él de una manera muy despectiva dice, Latinoamérica no es ningún problema, no tiene importancia para Estados Unidos. Entonces, no tiene importancia en el sentido de no tiene que enfocar nada porque somos un montón de países al sur de Estados Unidos que, que buscan, eh, que buscan alinearse con ellos, ¿no? Pero me parece mucho que lo de China es un golpe y, y lo que ha hecho en este caso Chile también es bastante interesante porque Chile se ha acercado a China y hace un mes atrás Boric, el presidente de Chile, eh, fue a hacer una gira a India específicamente para fortalecer lazos económicos y buscar inversionistas. Eh, entonces, yo considero Chile porque, no solamente porque vivo acá, sino porque lo que hace Chile en muchas cosas precede a lo que va a hacer el resto de los otros países en materia de comercio internacional. Así que es probable que Perú y es probable que Brasil hagan el mismo giro en los próximos plazos, más pronto, y que es virar por completo a la India y a China. Sí, justo en base a lo que mencionabas, ¿no? Para luego darle el paso a Cristian, por supuesto, me gustaría destacar que de hecho el año pasado, ¿no? En el 2024, la presidenta de Perú, ¿no? Hizo una visita de Estado a China, ¿no? Entonces creo que ahí también vamos viendo, ¿no? Cómo es que sí hay una gran relevancia de China, ¿no? Lo hizo a China y no a Estados Unidos. Creo que es un mensaje bastante fuerte. De hecho, posteriormente, ¿no? Más o menos durante el mes de noviembre y bueno, también teniendo en cuenta que se realizó en Lima, Perú, la cumbre de APEC, el presidente chino vino también a Perú, en la cual no solamente participó del foro, sino también, bueno, de la cumbre de APEC, ¿no? Sino también hizo una visita de Estado. Entonces visitó a la presidenta, se firmaron un montón de acuerdos, ¿no? Se inauguró también el puerto de Chancay, ¿no? Que también quizás más visto desde una perspectiva geopolítica le da hasta cierto punto bastante protagonismo a Perú, pero también a China, cuestión que ha generado bastante quizás revuelo dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque algunos lo ven como una potencial amenaza a la seguridad estadounidense, ¿no? Aquí dentro de la región, ¿no? Ya incluso algunos lo acusan, ¿no? De que tener una base militar, ¿no? Porque también las proporciones, ¿no? De este puerto son bastante particulares, ¿no? Porque según algunos analistas mencionaban que no solamente pueden eh, posicionarse, ¿no? Buques comerciales, sino también algunos buques militares, ¿no? Entonces ahí hay varias cuestiones que se han ido abordando, pero creo que nuevamente volviendo al punto, ¿no? Y hablando un poco más a nivel de América Latina, hay que destacar que China es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, siempre en cuando excluyamos a México, ¿no? Porque por supuesto México tiene como principal socio comercial a China, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este punto, creo que al menos para la gran mayoría de países de América Latina es bastante relevante reunirse con China, ¿no?
pero sobre todo creo que la presencia de esos tres presidentes, ¿no? El de Colombia, el de Brasil y el de Chile, creo que también responden justamente a la actual coyuntura, ¿no? Una coyuntura en la cual vivimos bajo un gobierno de Trump bastante quizás inestable en el sentido en el cual toma decisiones que probablemente nadie se le esperaba, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo esta reanudación de la guerra comercial, ¿no? Pero ya no con China únicamente, sino con el resto del mundo. Creo que destaca bastante el por qué los países de América Latina, o al menos esos tres países de América Latina, buscan girar más a China. ¿Por qué? Porque buscan nuevos socios, buscan posicionarse quizás más con otros países, ¿no? Y no solamente depender de uno, ¿no? Al menos yo lo veo desde esa perspectiva y me lo comprueba mucho más lo que mencionó Joaquín, ¿no? Con esta reciente visita de el presidente Boric a la India, ¿no? Que también se está convirtiendo en un importante socio para los países de América Latina. De hecho, y para terminar, la India es el segundo socio comercial del Asia para el Perú. Primero se encuentra China, segundo se encuentra la India y después está Japón, Corea y el resto de países asiáticos. Entonces, con eso le doy el pase a Cristian para que también nos dé un poco más acerca de su perspectiva respecto a esta cumbre. A ver, creo que varias cosas de lo que dijo Joaquín son bastante acertadas. Me parece paradójico, incluso contradictorio, eh, esta postura inicial que tomó Trump respecto a América Latina, de que supuestamente no es importante, no es relevante. Bueno, uno a ver, en una primera instancia podría decir, bueno, Latinoamérica no es tan importante como Europa, como Asia, pero luego vemos ciertas decisiones que no parecen indicar esto. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene una estrecha relación con el gobierno de Javier Milei en Argentina, van a implantar una base militar en el sur. eh, eh, Colombia ha tenido históricamente una muy buena relación con Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, tiene bases militares ahí. En Ecuador tuvimos una base militar. eh, Actualmente hay presencia eh, tanto de militares estadounidenses como de ciertos grupos mercenarios, empresas mercenarias de origen estadounidense. Tenemos esta cuestión con México en materia de seguridad y defensa. Eh, Me parece que, de nuevo, hay que saber diferenciar lo que dice Trump de lo que luego verdaderamente hace. Eh, no me parece que sea cierto que a Estados Unidos no le interesa América Latina, sino todo esto no tiene sentido. Estamos hablando de que Estados Unidos metió presión también a Panamá con el tema del canal para que estos productos estadounidenses estuvieran exentos eh, de tributo, incluso se llegó a bromear entre en serio y entre no en serio, de tomar de nuevo el canal de Panamá, ¿no? Me parece que esto es bastante interesante. Ahora, creo que este tipo de amenazas o cierta posición confrontativa con América Latina y la posición comercial proteccionista que tiene Trump y en general los republicanos, pero Trump en particular, creo que le da mucha cancha a China para jugar en esto. Lo vemos en el swap con Argentina, en los TLCs que tienen con China, Perú, con Chile, Perú y Ecuador. Ahora con Brasil están íntimamente relacionados comercialmente. Con Colombia es muy probable que se llegue a algún tipo de acuerdo comercial. Entonces, me parece que esto le da mucha más cancha a China de lo que le puede favorecer a Estados Unidos. No sé si Joaquín quieras dar otra ronda al respecto, porque esto es profundamente interesante. Yo creo que es un regalo que le hace Estados Unidos a China, le da mucho más poder. Brasil y China ronda 190.000 millones de dólares. La inversión que hay ahí es 40 veces más que hace 20 años atrás. 190.000 millones de 500.000 millones, mucho. No es tanto para un país como China, pero para Latinoamérica es mucho. Como dicen ustedes, México es el único que está obligado a
seguir el juego de Estados Unidos, pero el problema es por cuánto tiempo más. Si esta presión continúa sobre México, vamos a ver si en algún momento cambia su postura. Pero quien ha tomado mucho protagonismo a nivel mundial es Brasil, y Brasil lo ha hecho a costa de su intercambio comercial con China. Eh, También hay que destacar que China ha hecho inversiones muy importantes, el puerto de Chancay es eso, pero también hay que considerar la ruta bioceánica que va entre Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. Eh, y ese es otro golpe, y esa es una alternativa precisamente a lo que estabas diciendo tú, Cristian, que es el canal de Panamá. Eh, entonces, y es muy interesante porque es, como acabo de decir, el principal socio, el que se lleva casi la mitad de las inversiones chinas en Latinoamérica, es Brasil, y el corredor bioceánico parte desde Brasil. Entonces, es una muy interesante jugada porque por un lado pierde China, pero por el otro lado gana China. Y, y eso va a hacer un golpe que a largo plazo se va a sentir mucho. Ahora, probablemente no alcancemos hoy, pero cómo se va a resentir esa jugada que está haciendo Brasil a mediano y largo plazo versus lo que está intentando hacer Milei ahora y el gobierno argentino ahora, porque hay dos países que no se sumaron a firmar un acuerdo con China, y eso es Costa Rica y Argentina. Eh, y considerando que Argentina está en un punto muy delicado con, con China y con Estados Unidos, me parece que no es una buena jugada corto y a largo plazo, pero allá y Argentina. Sí, de hecho me parece bastante interesante todo lo que has mencionado, ¿no? Incluso esta jugada no argentina quizás que es poco estratégica, porque si vemos al menos la actualidad, creo que al menos para los países de América Latina es mucho más conveniente, mejor dicho, el no tomar una posición, ¿no? Ni por un lado ni por el otro, sino mantener quizás una neutralidad, pero de beneficio, ¿no? Al igual que los países de ASEAN, ¿no? Que también, por ejemplo, en lo económico tienen una estrecha relación con bueno, con China, pero en lo militar tienen una estrecha relación con Estados Unidos, ¿no? Y aprovechan, ¿no? Hacen estas jugadas, ¿no? Para quizás atraer más inversiones o potenciarse en materia de defensa, ¿no? Creo que eso al menos le suma bastante a los países de ASEAN, y creo que más o menos ese debería ser el camino, ¿no? Pero por supuesto vemos como Milei también tiene su propia ideología, su propio pensamiento, y es un fiel seguidor de Trump, ¿no? Y también todas estas ideas liberales, ¿no? Ultraliberales que tiene, creo que de alguna manera perjudican bastante a la Argentina, ¿no? Milei cree más en el liberalismo que en hacer tratos con China, aunque China también es un país de alguna manera defensor del liberalismo, ¿no? Al defender justamente el multilateralismo, la globalización, y hasta cierto punto el discurso de Milei se viene a fracturar en el sentido en el cual hace muchas cosas que no debería hacer, incluso yendo en contra de su propia ideología. Ahora, respecto al tema de los corredores, me pareció bastante interesante que menciones este corredor bioceánico, ¿no? Desde Brasil hasta Chile, pero también hay otros dos que me gustaría mencionar, y un tercer punto quizás respecto a Colombia. El primero que quisiera mencionar es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que busca de alguna manera hacer que los barcos ya no pasen por el canal de Panamá, sino pasen por México, lleguen a uno de los puertos mexicanos, no recuerdo muy bien el nombre, pero crucen a través de tren, ¿no? Por México hasta el Atlántico, y de esa manera incluso puede que reduzcan unos 3 o 4 días el viaje que se hace como tal hacia los Estados Unidos. Entonces creo que este punto también es bastante relevante. Lo mismo sucede con justamente bueno, la carretera interoceánica Perú-Brasil, que ya está construida, pero no ha tenido gran relevancia, ¿no? Porque no había como tal quizás el puerto de Chancay. Ahora el siguiente paso que China busca, al menos aquí en América Latina, es también la construcción de este corredor de este tren, ¿no? Interoceánico Perú-Brasil también, ¿no? Para conectar y agilizar mucho más.
Pero he estado leyendo que, según muchos analistas, lo que mencionan es que, pues, tanto una carretera como un tren no son igual de eficientes que quizás un barco, ¿no? Porque en un barco tú puedes cargar hasta 15.000 contenedores, pero en un bus tú puedes llevar máximo dos. En un tren puedes llevar, no sé, unos 30, 40 o 100 contenedores, pero incluso si fueran 100, vemos cómo es que la cantidad no equipara de alguna manera lo que se transporta por mar. Entonces creo que este punto también tiene una gran relevancia y por eso considero que de alguna manera el canal de Panamá vuelve a ser un punto bastante importante. Y quizás probablemente es ahí justamente donde entra mi tercer factor, que China busca atraer a Colombia. Y justo respecto a ese punto, y hablando justamente de este foro CELAC, ¿no? Colombia acaba de firmar un memorándum de entendimiento para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta con China, lo cual de alguna manera abre grandes cuestiones, ¿no? Dentro de la propia Colombia, ¿no? Sobre todo en la construcción de infraestructura, ¿no? Que se pueda realizar como tal en dicho país, porque probablemente hayan grandes proyectos, no solamente China probablemente vaya a quizás potenciar algunos puertos o vaya a intentar construir carreteras dentro de Colombia, sino también hay un rumor de que probablemente los chinos construyan también una línea de tren desde uno de los puertos colombianos que está en el Pacífico hacia el Atlántico, lo cual también quizás vemos cómo es que China busca aquí en América Latina crear una gran cantidad de nuevas rutas para de esa manera quizás evitar el canal de Panamá que ya por supuesto China sabía que en algún momento iba a ser tomado nuevamente o por Estados Unidos. No solamente lo digo desde la perspectiva militar, sino desde la perspectiva un tanto más política y económica, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es que eh, Estados Unidos con esta visita, ¿no? Que le hizo el secretario de Estado de Estados Unidos a Panamá, pues cambió ¿cómo se llama? Completamente la postura panameña y vimos cómo es que bueno, Panamá salió justamente de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bastante importante. Sí, y mencionar lo que me llamó mucho la atención durante esta semana fue cómo los medios colombianos pusieron el grito en el cielo en contra de este acuerdo, siquiera de las negociaciones, y, y tomaron una postura un poquito añeja ya para estos tiempos, que es esto de separar derecha e izquierda, eh, o considerar que cierto lado es mucho más democrático y libertad y todo esto, porque y no consideran la estrategia comercial que está viendo. Tú lo decías recién, Benji, que por ejemplo la postura de Milei no se entiende mucho porque Trump ha sido mucho más proteccionista, un peronista prácticamente, y en Colombia pasa lo mismo. Los medios prácticamente actuaron y pusieron términos muy alarmistas como, por ejemplo, recuerdo que decía algo de entrega de Colombia, sumisión, un aliado autoritario, eh, y metáforas muy conspirativas respecto a lo que estaba haciendo Petro, prácticamente vendiendo el país, cuando la realidad en los últimos meses ha demostrado que Estados Unidos ha tratado de pasarse de listo con Colombia. Entonces, la solución de Colombia es o sumisión total a los Estados Unidos o lo que haría cualquier persona cuando empezar a buscar alternativas. No vaya a ser que mi principal socio me presione y corte con toda nuestra economía, porque hay que recordar que Trump, cuando quiso imponer los aranceles, él estaba hablando de cuánto iba a ser perjudicado la economía colombiana, y Colombia prácticamente se desploma la economía. Entonces, es muy necesario todo este proyecto. Sobre Argentina, creo yo que hay que
intentar comprender un poco cuál es la postura del gobierno argentino, lo cual es complejo porque dentro de las relaciones internacionales actualmente hay como un debate entre, bueno, ¿cuál es el orden internacional en el que estamos actualmente? ¿Es un multipolarismo? ¿Es un orden bipolar? Entonces, conversando con varios académicos en Argentina, eh, como el doctor Russell, por ejemplo, él dice, bueno, actualmente existe un bipolarismo, que es distinto al bipolarismo de la Guerra Fría, pero un bipolarismo al fin y al cabo. Entonces, una de las cuestiones que implica un bipolarismo es la cuestión de la exclusividad. Creo que Trump ha sido bastante claro al respecto de que, bueno, aquellas naciones que, se, por así decirlo, prioricen comercialmente hablando a China, pues van a recibir ciertas sanciones de parte de Estados Unidos. Em, Argentina toma de lleno esta postura, dice, existe un orden bipolar en el que China está liderando eh, por su lado y Estados Unidos por el otro. Entonces, Argentina toma del lado de los Estados Unidos por ciertas cuestiones más políticas, e incluso culturales. Dice que, bueno, Estados Unidos es cristiano, es culturalmente occidental y demás. Bueno, pero la postura del gobierno, a pesar de que es contradictoria en la política comercial de Trump, lo que se suele decir es que, bueno, la política exterior va mucho más, es mucho más ideológica, por así decirlo, más que pragmática. Va mucho más del lado de qué es lo que considera políticamente el gobierno argentino, ya sea un lado democrático o un sistema partidario competitivo frente a un sistema político que no lo es, un sistema político de partido único, como se lo denomina China. Em, entonces, Argentina está en esta cuerda floja en el que tiene que intentar no necesariamente contentar, pero no hacer enojar a China, ya que depende del swap, de este intercambio de monedas, eh, mientras que intenta acercarse a Estados Unidos, como mediante la instalación de una base militar en la zona argentina, haciéndose Estado asociado a la OTAN. Lo que también tiene ciertas implicancias de soberanía con su conflicto con el Reino Unido, pero eso es un tema aparte. Pero digo, el gobierno argentino está intentando resolver una paradoja que es muy complicado de resolver, ya que intenta posicionarse del lado de Estados Unidos cuando económicamente está muy anclado a China. Nada, es mi pequeño aporte sobre la política exterior argentina. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar quizás en base a lo que mencionaba Joaquín, ¿no? Y respecto al tema de los medios de comunicación colombianos, yo creo que hubo como que bastante alarma, ¿no? Yo estuve viendo algunos medios y decían que pues, ¿qué implican estos acuerdos, ¿no? Ahora que vamos a ver a las empresas chinas, ¿cómo se llama? Aquí en Colombia, ¿qué cosa le vamos a vender a los chinos, ¿no? Era sobre todo un tema, era un punto sobre todo el cual se quejaban, ¿no? Ahora me parece que los medios colombianos o están muy politizados, ¿no? O, o desconocen bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, en primer lugar, ellos entendían como que esta firma de este memorándum de entendimiento como un acuerdo que Colombia debe cumplir al pie de la letra. Pero hay que entender cómo es que un memorándum de entendimiento no es como tal un acuerdo que se deba cumplir al pie de la letra, sino es un acuerdo en el cual dos países deciden comprometerse a algo y al comprometerse como tal lo pueden o no hacer. Entonces creo que era el primer punto que al menos los medios de comunicación colombianos debían comprender. Segundo punto que me pareció bastante gracioso en sentido irónico, lo digo, es que los medios de comunicación colombianos decían, ¿por qué vamos a relacionarnos con China si nuestro principal socio comercial es Estados Unidos? Pero
Primero hay que ver cómo es que el principal socio comercial de Colombia no es Estados Unidos, sino es China. El segundo lo es Estados Unidos. Pero segundo, creo que esto de aquí es bastante importante para Colombia, debido sobre todo a que si fortalecen el comercio con China, pueden esquivar de alguna manera los efectos de posibles sanciones de Estados Unidos. Y eso de ahí, ¿cómo se llama? Destaca que de alguna manera Colombia se busca abrir un poco más al mundo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? El formar parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta lo une a un sistema mucho más amplio, donde no solamente podría comerciar quizás con China, sino también se podría abrir bastante a los países del sudeste asiático, a los países del Asia Central, que es un caso que al menos el Perú y Chile, ¿no? Yo he visto más o menos bastante de estos temas, entonces veo que ambos de estos países, Perú y Chile, de alguna manera sí tienen una mejor llegada a lo que viene a ser el sudeste asiático, a lo que viene a ser China, entonces a lo que debería quizás más acercarse Colombia es justamente a esto, para evitar que en un futuro, en caso quizás Petro continúe, ¿no? De aquí 1 o 2 años, pues no tenga unos efectos tan grandes como el cual tuvo hace algunos meses, ¿no? Cuando Petro decidió responderle a Trump por redes sociales, ¿no? Y pues se armó todo un problemón en el cual al final Colombia salió perdiendo y como mencionaron, ¿no? La economía colombiana se vio fuertemente afectada por los aranceles impuestos por Trump. Entonces al menos yo creería que la diversificación y la apertura de mercado, ¿no? Hacia otras partes del mundo es bastante importante para Colombia, pero no solamente para Colombia, sino para toda la región en general, porque eso de ahí te permite quizás mantener de mejor manera lo que vendría a ser tu independencia, ¿no? A diferencia de que quizás solamente dependas de un país, creo que eso ya lo sabemos con toda la cantidad de años en la cual al menos Latinoamérica ha estado bajo el dominio de Estados Unidos, ¿no? Sí, solamente aclarar, o sea, confirmar lo que tú dices, porque me acuerdo que hay un memorándum de entendimiento. Me acuerdo rápidamente de Chile con China, y China se compromete a asegurar suministro crítico, en la cooperación entre hidrógeno verde y litio, pero Chile tiene una cláusula de exclusividad y la evita. Entonces hace el entendimiento con China, pero a la vez puede tener tratos con otras personas. Y también recuerdo que con Brasil también hay un acuerdo de 5G, creo, y pasa lo mismo. A ver, sí, también tiene un acuerdo de cláusula de ciberseguridad, lo mismo, para que Brasil pueda tener total soberanía sobre la ciberseguridad al momento de utilizar el 5G, que es lo que los europeos no hicieron, y por eso que los europeos comenzaron a dar de baja las redes 5G chinas. Sí, bueno, finalmente, quizás como último punto, me gustaría agregar algo importante que quizás lo podamos conversar quizás próximamente en algún evento o quizás en alguna charla así como la que estamos realizando ahora acerca de la coyuntura internacional y es la importancia de América Latina, ¿no? Creo que en un principio se mencionó este punto bastante particular. Yo creo que al menos Estados Unidos, al ser una potencia mundial, pues tiene que estar enfocado en todo el mundo, ¿no? Porque tiene, pues, intereses primero en Europa, donde está el conflicto ruso-ucraniano, tiene intereses en Medio Oriente, ¿no? Con los países del Golfo, que es justamente el punto que vamos a abordar dentro de algunos minutos. Tiene una gran alianza con Israel, tiene rivalidades con Rusia, con Irán, en el Asia con Corea del Norte y con China. Entonces, al menos yo creo que para Estados Unidos las prioridades son esas, ¿no? América Latina no tanto porque nos ven tan cerca que se confían. Y esa confianza que han tenido quizás por tantos años ha sido quizás de alguna manera revertido por la presencia de China en estos últimos 10 años. O sea, si vemos en estos últimos 10 años, China es nuestro principal socio comercial. A principios de los 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial. Pero ahora, yo creo que Estados Unidos en realidad se está quedando bastante dormido. Porque, por ejemplo,
hay que destacar cómo es que, al menos aquí en América Latina, Argentina, Chile, Bolivia, tienen las principales reservas de litio en el mundo. Entonces creo que este es al menos un elemento, un mineral crítico bastante importante, del cual Estados Unidos no ha estado tan atento a diferencia de China o a diferencia de Rusia, porque en Chile al menos si vemos, gran parte de esta inversión en litio no solamente es China, sino también están ahí los países de la Unión Europea con empresas alemanas, empresas inglesas. La presencia estadounidense es bastante reducida en ese sentido. Sí hay participación, pero no se compara con nada con China. Ahora en Bolivia, Bolivia que es un férreo rival de Estados Unidos de alguna manera, no ha dejado que se hagan inversiones sobre el litio, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Incluso algunos cuando hubo este intento de golpe, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se le hizo a Morales, ¿no? Bueno, golpe, mejor dicho, que se le hizo a Morales y luego lo enviaron a la Argentina y después se fue a México. Pues se decía a muchos que era un golpe orquestado por los Estados Unidos, ¿no? Para de alguna manera hacer que un gobierno quizás de su misma línea ideológica venga y pues pueda aperturar el mercado boliviano, ¿no? Y con estas reservas de litio que tiene, pues mucho mejor. Pero vemos cómo es que ahorita nuevamente se restituyó el MAS, ganó Arce y pues nuevamente se congeló todo con Estados Unidos, ¿no? Y vemos también ahí la gran presencia de Rusia, ¿no? Rusia y China en Bolivia y quizás Cristian nos pueda comentar un poco más acerca de este tema de cómo está el litio en Argentina, ¿no? Si es que hay presencia estadounidense o si la presencia es mayormente de China y los socios europeos, ¿no? Porque también pasa. Entonces, creo que eso como primer punto, ¿no? Este recurso mineral es bastante importante. Estados Unidos se está quedando dormido, lo está aprovechando China, pero también luego vemos al cobre, que es otro, ¿cómo se llama? Mineral bastante importante para toda esta transición energética, para la construcción de vehículos eléctricos, para la construcción de paneles solares. Y así vemos cómo es que hay una gran cantidad de recursos que pues Estados Unidos está dejando como que al aire al no priorizar la construcción de nueva infraestructura, porque el tener infraestructura de alguna manera implica que hay presencia, implica que de alguna manera vayas a tener una relación estrecha con el gobierno, ¿no? Porque vas a tener que pactar, vas a tener que eh, hacer ciertas gestiones y se va a ver como tal la presencia real dentro de ese territorio. Entonces creo que esto también es bastante importante y no lo está haciendo Estados Unidos y eso podría costarle probablemente más adelante la hegemonía mundial, ¿no? Porque Estados Unidos tiene reservas de litio, pero no son las mismas que hay aquí en el triángulo de litio en América Latina, ¿no? Tiene aliados como Australia, pero en algún momento se les va a acabar. Entonces ahí también es un punto particular que me gustaría destacar, ¿no? De la importancia de América Latina para Estados Unidos. No sé si quieren pasar al siguiente tema, al tema del Golfo Pérsico. Sí, dale, Cristian, vamos a pasar entonces a ese tema. No sé, Joaquín, si podrías quizás iniciar, después continúa Cristian y finalmente yo, ¿te parece? Para llevarlo de manera más ordenada en esta última temática. Ok. Eh, ¿puedes presentar el- Por supuesto, ahorita dame un pequeño minuto mientras lo voy presentando. Pero dale, puedes Mira, continuar. consideré centrar tres titulares que me llamaron la atención. Son titulares que han aparecido en tres grandes medios eh, y donde se busca hacer un análisis de lo que está pasando. El primero pasó el 14 de mayo, hace 3 días atrás, esto aparece en Reuters, y que tiene que ver con Putin aceptó una invitación para ir a Irán. La pregunta es por qué. Y ocurre que durante esta semana Estados Unidos vuelve a posicionarse como un actor principal, no solo por su peso militar en Medio Oriente, sino por la capacidad que tiene Trump de integrar a estos países en su tejido económico y tecnológico. O sea, eh,
es fácil hablar de, Trump tiene un montón de pros y de contras, y los contras son evidentes, pero un pro es que Trump ha conseguido retener mucho la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente, sobre todo en Arabia Saudita, en Israel, en los acuerdos de Abraham, etcétera. Entonces, lo que ha hecho Trump es bastante, es de él, muy neoyorquino, hacer estos acuerdos eh, y tratar de sostenerse ahí, mientras China, cada vez que encuentra un punto débil o un mandato débil, como el de Biden en Medio Oriente, aprovecha la oportunidad de estratégicamente ganar terreno y sobre todo en los sectores energéticos. Entonces, fue una sorpresa para muchos medios estadounidenses cuando hace unos años atrás salió el petróleo. Y lo que hace Rusia es exactamente lo mismo. Rusia observa con interés y busca aprovechar las grietas para mantener su presencia tanto en Siria como en Irán. Hoy por hoy en Siria es solo una presencia militar eh, en sus bases militares que les sirve de apoyo para ir a África, pero en Irán la situación ha sido bastante distinta. ¿Qué tanto puede cambiar eso? Bastante, porque a mediano y a largo plazo la presencia de Rusia en Irán podría impedir una guerra o una posible guerra con Israel. Por eso que el acercamiento de Trump durante esta semana a Medio Oriente tiene que ver más con una cuestión estratégica de inversiones, más que militar, tal como lo hacía Estados Unidos antes. Entonces, eso me parece que es muy interesante. Y lo otro que yo creo que hay que considerar durante esta semana es que el Medio Oriente definitivamente deja de ser un mero proveedor de petróleo y empieza a jugar un rol activo en la economía global, eh, en ya sea en tecnología, en inteligencia artificial y en energía limpia. Hay una frase de Trump que repercutió en los medios como The Washington Post y al menos en Wall Street Journal, que decía que Donald Trump decía que el centro del mundo, el centro del comercio internacional es el Medio Oriente. Entonces, Medio Oriente al parecer está dejando de ser simplemente un escenario de una guerra y de una posible guerra apocalíptica entre Israel e Irán, se está convirtiendo en un hub de inversiones. Tanto es así que Donald Trump tiene que llevar a toda su plana mayor eh, tecnócrata a visitar al rey en Arabia Saudita. Y es porque precisamente lo que tiene Arabia Saudita no lo tiene ninguna otra, o Medio Oriente no lo tiene ninguna otra región del mundo. Joaquín, la verdad es que escuchándote, sobre todo esta idea de que el acercamiento de Trump a estos países del Golfo tiene más que ver con una cuestión estratégica que de inversiones. O sea, no dejo de pensar en esta estrategia que tiene el gobierno de Estados Unidos actualmente sobre el conflicto de Israel y Hamas. Esta hipotética solución de trasladar a millones de personas de la Franja de Gaza hacia estos países vecinos, para que Israel y Estados Unidos pues terminen de consolidar su control sobre Gaza. ¿Crees que tiene que ver con esto o al menos, o esto es si se quiere un punto de vista extra o muy particular del tema? Porque quisiera saber tu opinión sobre esto. Mira, por lo visto, lo que han dicho los periodistas que han estado ahí, han señalado que sí han ocurrido reuniones y en esas reuniones sí se habló del tema. Por lo visto se ha ido matizando un poquito la situación, se ha ido controlando. Trump también se ha mostrado bastante más, uh, no se ha mostrado tan reticente, voy a decir. No se ha mostrado tan reticente como se creía. Y,
Y el tema da para mucho, porque lo que puedan hacer hoy Trump y el Medio Oriente no necesariamente se va a materializar siquiera. Eh, por eso que hoy por hoy la pregunta es, ¿qué va a pasar con Palestina? Porque de hecho durante esta semana se había considerado incluso, habían rumores muy fuertes de que posiblemente hubiese un reconocimiento de Palestina por parte del gobierno de estadounidense, salió el embajador de Israel, de Estados Unidos en Israel diciendo que era una locura, pero había otros rumores que decían que sí. Al final no pasó nada, pero lo que llama mucho la atención es que Trump le ha soltado la mano a Israel, a Netanyahu en específico. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Y uno puede conjeturar muchas alternativas, pero al final yo creo que lo más prudente acá es esperar y ver qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos en los próximos meses, siquiera, en los próximos meses. Porque la situación ahora de Trump no es la misma que hace 10 años atrás con Obama. La situación es muy delicada y hay un juego de ajedrez muy importante en Medio Oriente. O sea, yo creo que el juego de ajedrez real es Medio Oriente porque lo que hace Trump no repercute inmediatamente en China. Entonces, si Trump dice cualquier salvajada, China puede hacer otro movimiento y quienes no estén invitados a la fiesta con Trump, bueno, como lo muestra este tipo de titulares en Reuters, es que todos los que no están invitados pasan Putin por atrás y les dice no se preocupen, ustedes pueden ser mis amigos también. Entonces, no me quiero aventurar a qué dijo o no dijo, pero sí me quiero aventurar a cómo Trump está dando señales precisamente por lo que no hace. Y una de las cosas que no hizo fue pasar por Israel y visitar a Netanyahu. Bueno, a mí me gustaría agregar algo particular. Primero, iniciar con cómo es que Trump de alguna manera ha estado buscando en estas últimas semanas quizás solucionar una gran cantidad de problemas, ¿no?, que han pasado en el mundo. Veo que Trump está haciendo la de policía, ¿no?, del mundo, intentando quizás evitar que algunos problemas existentes o que surgen se arreglen. Creo que iniciando su mandato, Trump o incluso en candidatura, ¿no? Él mencionaba que él iba a acabar con el conflicto ruso-ucraniano en 24 horas y vemos cómo es que hasta ahora no lo ha hecho. Por supuesto, sabemos cómo es que Trump hace declaraciones bastante quizás subidas de tono en el sentido en el cual no sabemos si lo va o no poder cumplir. Algunas son un poco realistas, pero generan bastante controversia dentro de la comunicación. Entonces, creo que es un punto bastante importante ese que destacar. Ahora, pero sí hemos visto de alguna manera también otros acuerdos que sí ha logrado y justo se han dado en esta semana, ¿no? Primero, me gustaría mencionar el 6 de mayo, porque el 6 de mayo Trump llegó a un acuerdo con los hutíes para que eviten seguir quizás atemorizando a los barcos comerciales y militares, ¿no?, que pasan justamente por este estrecho tan importante, ¿no?, para el comercio mundial. Entonces, al menos con los hutíes ya se tiene un acuerdo. Este acuerdo se ha hecho directamente entre hutíes y Estados Unidos, no han tenido nada que ver ahí los israelíes. Será quizás señal de algo, ¿no? Quizás entre Israel y los hutíes aún sigue el conflicto, pero Estados Unidos ya se ha asegurado algo. Y esto de alguna manera ha sido bastante relevante para Trump dentro de los medios de comunicación en Estados Unidos, porque lo ven como un posible ganador de, de todos estos acontecimientos, ¿no? Con todo lo que está haciendo. Segundo, creo que el 10 de mayo también es otro punto bastante importante, porque la mediación estadounidense de alguna manera supuso el alto al fuego en India, ¿no? En este conflicto que se estuvo dando entre Pakistán e India. Y finalmente creo que un tercer punto, y es bastante importante mencionar, es el tema del 12 de mayo, en el cual se da esta tregua comercial entre Estados Unidos y China. Porque ya vemos cómo es que Estados Unidos se ha visto fuertemente afectado, igual también China, y en estas negociaciones que se llevaron a cabo en Suiza, pues vemos cómo es que se ha llegado al menos a un acuerdo para mantener un stand-by, reducir un poco esos aranceles ya impuestos, que eran excesivos por supuesto,
Y mi segundo punto para ya quizás finalizar esta participación que estoy dando, es que al menos yo considero que Trump tiene una perspectiva bastante interesante en relación a lo que busca hacer. Yo creo al menos que Trump en este mandato, y que es su último, también segundo y último mandato que tiene, lo que busca hacer es, uno, eliminar la mayor cantidad de conflictos, porque Trump durante campaña él mencionó que quería dejar un legado, probablemente al legado se refiere a un legado de paz, un legado en el cual Estados Unidos se encuentre en una mejor posición. Y por supuesto yo creo que el primer paso fue el conflicto ruso-ucraniano. Pero también ahí se le va mucho el tema personal con Zelensky, porque Zelensky de alguna manera no lo apoyó en su candidatura en la cual se enfrentaba a Biden, ¿no? Con este caso del hijo de Biden, entonces ahí le tiene cierto sesgo personal, tiene cierto conflicto con Zelensky, ¿no? Entonces, primero busca, creo, solucionar este conflicto. Segundo, busca también que los conflictos, al menos en Medio Oriente, se solucionen. Primero Gaza, ¿no? Con esta paz que se dio 1 o 2 días antes, me parece, de asumir el mando, que de alguna manera fue bastante positivo porque veían a Trump como el defensor de la paz, el creador de la paz, pero nuevamente ha vuelto. Pero yo creo que esta visita a Medio Oriente es bastante estratégica, porque Trump ve a Medio Oriente con otros ojos. Si bien son autocráticos, son países que hay bastante control, vemos también cómo son países bastante desarrollados y ordenados. Entonces a Trump ya no le importa tanto este discurso de democracia, de liberalismo, ¿no? De ¿cómo se llama? Hacer estos países democráticos, ¿no? De derechos humanos, sino los ve más como posibles aliados desde la perspectiva en la cual mantengan a Medio Oriente como una región estable. Y vemos cómo es que esta visita ha sido bastante importante porque Trump se ha reunido con el presidente de Siria, lo cual también destaca algo bastante particular, que ya se va acercando un poco más a Siria para quizás mantener estable esta región que se ha visto por tantos años afectada y de alguna manera es una crítica a Obama, ¿no? Que en la época de Obama, ¿no? Se empezó quizás a generar toda esta caída de algunos regímenes en Medio Oriente que de alguna manera desestabilizaron a toda la región y que fueron contraproducentes tanto para Estados Unidos, porque había un mayor sentimiento en contra de Estados Unidos, sino también para su principal aliado, que es la Unión Europea, que se vio afectado por esta gran cantidad de migrantes, ¿no? Que fueron a la Unión Europea. Entonces, al menos por ese lado, vemos cómo es que se está acercando un poco más a Siria con esta visita. Segundo, vemos cómo es que también hay un acuerdo de negociación con Irán, está buscando el consenso. Con Líbano, también vemos cómo Líbano se está alineando un poco más porque el actual presidente de Líbano también está presionando mucho más a Hezbollah. Y vemos también cómo Arabia Saudita ahora tiene buenas relaciones con Irán, producto de la intervención de mediadores diplomáticos chinos, ¿no? Entonces toda esta cuestión está cambiando para, creo yo, para que Estados Unidos en un par de años o un par de meses, ya sea cómo va evolucionando la situación, ya no se centre ni en Medio Oriente ni en Ucrania, sino se centre en el Pacífico para contener directamente a la amenaza de China. Creo que ese es ¿cómo se llama? Realmente la amenaza para Trump, pero antes busca solucionar ciertos puntos, ¿no? Que de alguna manera necesitan quizás del apoyo estadounidense porque si no se viene todo atrás. Entonces creo que al menos esa es la perspectiva de Trump y justamente la visita a Medio Oriente se basa en eso, ¿no? En intentar solucionar problemáticas. Pero igual, le doy el paso, ¿cómo se llama? A Joaquín para que quizás pueda ir desarrollando y posteriormente voy a ir mencionando algunas cosas que se abordaron durante esta visita que hizo Trump a los países del Golfo, ¿no? Mira, ¿me puedes pasar la siguiente presentación, por favor? Bueno, esto aparece en Financial Times eh, y tiene que ver con, bueno, este año se cumplen 80 años del petrodólar, del conflicto, o sea, del acuerdo entre Roosevelt y el rey eh, árabe Al Saud en el USS Quincy, en pleno canal de Suez. Y entonces
Yo ¿por qué menciono la importancia, esto de no considerar a Israel, o Israel no tiene tanto peso en este tipo de acuerdo y por lo tanto todo queda en veremos respecto a lo de Palestina, porque eh, los anuncios de acuerdo económico y tecnológico entre Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo, que es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, eh, es de 3,5 a 4 billones de dólares. En inglés, trillones de dólares. Frente a eso, Israel no puede marcar ninguna presencia. Prácticamente ningún país del mundo puede marcar una presencia y golpear la mesa para decir yo estoy acá. Y, y entonces se considera que si todo esto sale bien para Trump, sería una renovación del petrodólar. Eh, y se enfocan principalmente en inversión tecnológica, ciberseguridad, inteligencia artificial y tecnología espacial, donde ahí metió a Elon Musk con Starlink y SpaceX. Entonces, lo que se busca, lo que busca Estados Unidos es mantener su hegemonía financiera. Va a perder en muchos frentes, incluso en el comercial, como estábamos hablando con China en Latinoamérica, pero en el financiero al menos no, porque es la última bala que tiene Estados Unidos, que es el dólar, y si se le cae el dólar, se le cae todo el sistema a Estados Unidos. Entonces me parece una jugada muy interesante, muy pragmática de Trump, y, y por lo mismo es lo que estábamos conversando hace un rato atrás. Aquí no va mucho este tema de ideologías, ni de valores occidentales, ni del occidente colectivo. Esa cuestión no importa, ya está, ya fue, ya pasó eso, es parte de la historia. Ahora lo que importa es, ante la desesperación de que los chinos, los indios, los rusos y el propio Medio Oriente se me levanten, antes de que pase eso, mejor ser pragmático y regresar a la economía y sostener el país. Probablemente eso va a suponer el sacrificio del poder militar y geopolítico? Probablemente sí, pero es un sacrificio que hay que hacer. Sí, de hecho, me mencionabas también la participación de Israel. Yo creo que también se basa también teniendo en cuenta que Trump muchas veces mencionó, bueno, le dijo a Bibi, ¿no? Incluso allá en la Casa Blanca, ¿no? Cuando lo recibió, que ya le pare un poco al conflicto con Gaza, ¿no? Pero Netanyahu, de alguna manera, por cuestiones políticas, es que mantiene mucho más el conflicto, ¿no? Lo está empleando para que de alguna manera pueda recuperar popularidad y nuevamente reelegirse, porque si no está completamente ahogado, porque uno, ya o sea, probablemente estos procesos que tiene abierto lo vayan a meter a la cárcel, lo vayan a inhabilitar, y pues dos, creo que también le conviene mantener más tiempo en el poder, pero para poder de alguna manera posicionarse mejor en unas futuras elecciones, ¿no? Pero también creo que Trump ¿por qué no visita a Israel? Es justamente porque Netanyahu no le ha hecho caso, ¿no? Trump le ha dicho, ya quiero que pare el conflicto en Gaza, pero nada que ver. Entonces creo que también es un fuerte mensaje a Netanyahu del por qué no lo ha ido a visitar y sí ha ido a visitar a los países del Golfo, ¿no? Y respecto a este punto, ¿no? De los países del Golfo, quiero iniciar quizás mencionando ahí algunos datos, ¿no? Que me parecen interesantes, ¿no? En esta visita que Trump ha hecho, pues, en cuanto a Qatar, los cataríes anunciaron que Qatar Airways iba a comprar 160 aviones, ¿no? Boeing, por un valor de 200.000 millones de dólares, que es una gran cantidad de dinero, ¿no? Si lo vemos en términos económicos, ¿no? Para los Estados Unidos. Pero ahora hay que mencionar también cómo es que esta cantidad quizás no es de un día para otro, ¿no? O sea, que ya se firmó este acuerdo y pues al día siguiente ya tienes los 200.000 millones, ¿no? No es un acuerdo que al menos tiene un periodo de cumplimiento de unos 10 años y nosotros sabemos cómo es que las cosas van cambiando en el día a día. Igual, entre estados también las relaciones van cambiando y probablemente si se ha prometido algo, probablemente no se llega a cumplir en un 100%, ¿no? Sino en un 60, 50%, o sea, va a depender
relación bilateral que tenga Estados Unidos con Qatar, ¿no? Aunque por supuesto vemos que es una relación hasta cierto punto confiable e histórica, ¿no? Al igual que con el caso de Emiratos Árabes Unidos, bueno, que ellos han dicho que en un periodo de 10 años invertirían alrededor de 440.000 millones en el sector energético estadounidense, y de hecho los Emiratos Árabes Unidos tienen una gran inversión ya dentro de Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera le sumaría a esta cantidad, ¿no? A lo que ya tienen, ¿no? Finalmente creo que Arabia Saudita, que es un país creo con el que de alguna manera la era Biden ha tenido como que más conflictos de alguna manera. Incluso me parece que Biden, ¿no? Cuando visita Arabia Saudita no fue tratado como debía ser tratado un presidente de Estados Unidos. Entonces creo que esta cuestión en la época de Trump ahora que ha hecho la visita ha cambiado completamente, ¿no? No solamente porque los de Arabia Saudita le prometieron 600.000 millones en inversión eh, para distintos sectores que ya mencionaba Joaquín, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial, el sector espacial, el tema de sanidad y el tema de deporte, porque al menos para los de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y Qatar, por supuesto, también, es muy importante diversificar su economía, teniendo en cuenta toda esta cuestión de la transición energética, los autos eléctricos. Entonces cuando ya casi nadie vaya a utilizar el petróleo, ellos tienen que de alguna manera sostener su economía. Y claramente todo este dinero del cual están hablando va a salir producto del petróleo, pero por supuesto para diversificar su economía y no depender solamente del petróleo. Ahora también me gustaría destacar cómo es que fue todo un show el que se hizo, lo digo en términos positivos, por supuesto, esta visita de Trump a Arabia Saudita, porque se dicen que incluso el príncipe Mohammed bin Salman le puso una canción que a Trump le gusta bastante, que es God Bless the USA, que cuando fue a dar su discurso, ¿no? Para los inversionistas, entonces se lo trató muy bien a Trump. Incluso hay una sección en The Economist que menciona cómo es que Bin Salman acompañó a Trump a comer un McDonald's, ¿no? Entonces fue como que bastante cordial este trato entre ambos, ¿no? Y fue bastante interesante. Otra cuestión que se mencionaba también en el artículo de The Economist que estuve leyendo un poco era la cuestión de cómo es que este acuerdo que han firmado ambas naciones no es tanto un acuerdo de armas, porque al menos lo que prometió Arabia Saudita fue una cantidad bastante significativa, y significativa desde el punto de vista en el cual duplica incluso el presupuesto anual de armas o para el sector de defensa de Arabia Saudita, ¿no? Que, por ejemplo, lo que prometían más o menos los saudíes era 142.000 millones en armas, ¿no? Y pues eso es el doble de su presupuesto en defensa, ¿no? Lo cual probablemente yo creo que no se vaya a cumplir, ¿no? Como ya iba mencionando algunas cuestiones, ¿no? Entonces creo que hay algunas cosas, ¿no? Así de interesantes que pues se han llevado a cabo en esta reunión, y por supuesto vemos cómo es que también muchos de estos países, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, tienen una perspectiva diferente de hacer negocios, ¿no? Considerando que, por ejemplo, lo han recibido a Trump como él quiere, lo han complacido de alguna manera, ¿no? Su música favorita, comida rápida, que es algo que le gusta a Trump, eh, acuerdos de inversión gigantescos, y de hecho Trump le ha sabido sacar el provecho a todo esto con grandes titulares para la prensa en Estados Unidos, ¿no? Incluso algunos medios estadounidenses titulaban a este acuerdo, ¿no? De armas con Arabia Saudita como la mayor venta de defensa en la historia, ¿no? Entonces creo que hay bastantes cuestiones, ¿no? Al menos ahí, ¿no? Y bueno, con eso le doy el pase quizás a Cristian y a Joaquín para que quizás puedan agregar algo más. Bueno, no, yo no tengo mucho que comentar, más que nada, quizás algo que ronda mi cabeza alrededor de este tema es, bueno, todos sabemos la posición de Estados Unidos, sobre todo de Trump, frente a la crisis venezolana, ¿no? Y mucho más ahora que se va a sancionar a las empresas estadounidenses que compren o exporten petróleo de Venezuela.
Entonces, me parece interesante cómo parece que Estados Unidos intenta reemplazar ese rol de, de Venezuela en tanto proveedor de petróleo con estos países del Medio Oriente, ¿no? Em, no sé si esto tiene necesariamente que ver con lo que estamos hablando, Joaquín, o crees que está un poquito más alejado, que no es tan relevante para Trump y para los estados del Golfo Pérsico. Pero bueno, al menos a mí esta relación me parece cuanto menos interesante. Sí, sí, yo creo que eh, Venezuela es un punto clave para Estados Unidos. Eh, el- Al parecer, el problema es cómo desatar el problema de, de desnudar los conflictos que existen entre Estados Unidos y Venezuela. Eh, no saco mucho esta vez de petróleo. Lo que sí se busca mucho es fortalecer eh, la relación de Estados Unidos y el Golfo. Eh, de hecho, aquí en esta portada, esta es Financial Times, creo, eh, y pasa lo mismo. Lo que se busca es ver cómo sostener. Yo siento que lo que busca Estados Unidos es cómo darle en el gusto a los países árabes, porque China le estaba dando en el gusto a los países árabes, más que Estados Unidos ir a buscar, a solucionar sus problemas, que siempre era así. Biden no fue considerado hace unos años atrás cuando hizo una visita diplomática y fue humillado, humillado. Eh, es precisamente porque Estados Unidos siempre va con el problema a Arabia Saudita y al Medio Oriente, porque tiene un problema con Venezuela, porque el petróleo, porque la OPEP, porque siempre es ellos. Y esta vez fue un equilibrio entre las relaciones, probablemente la primera vez en muchos años, si es que no, desde el año 45 cuando comenzó el petrodólar. Eh, entonces me parece mucho que por ahora, porque es lo que ha salido a la prensa, por ahora, el, las reuniones han sido un poco más justas y, y no sé si los intereses de Estados Unidos, sobre todo los temas energéticos con Venezuela, han tenido tanta preponderancia como se creía. Normalmente sí, normalmente uno pensaría que el tema de Venezuela es un tema que se va a abordar en la OPEP y en Arabia Saudita, pero por ahora no ha salido nada tan importante, por ahora. Sí, finalmente, bueno, como punto quizás último de discusión me gustaría agregar cómo es que de alguna manera esta visita también fue bastante relevante, ¿no? Y lo digo nuevamente por este encuentro que se dio entre el presidente Trump y su homólogo, ¿no? De Siria, ¿no? Después de la caída de Bashar al-Assad creo que también es bastante significativo este encuentro por dos motivos, ¿no? El primero que de alguna manera implica quizás el restablecimiento de las relaciones, ¿no? Porque un encuentro de tan alto nivel creo que envía un mensaje. Y segundo, considero que al menos esto de aquí le da un camino, ¿no? A Siria de pues redimirse, ¿no? Y quizás seguir esta línea, quizás pro-occidental hasta cierto punto, ¿no? En el cual ellos también busquen mantenerse como que como un gobierno estable, un gobierno pacífico, amigable o no a los Estados Unidos, al menos un gobierno en el cual no sea extremista y no genere otro conflicto, ¿no? Creo que de alguna manera eso va a ser bastante relevante para Siria, una región que ha sido bastante afectada, ¿no? Por la guerra civil, pero también creo que pero va a significar también como tal la paz dentro de Medio Oriente, ¿no? Ya vamos cerrando quizás eh, un nuevo escenario de conflicto a un nuevo escenario de desarrollo económico, ¿no? Y probablemente si el gobierno de Siria pues reaccione bien a los otros gobiernos,
porque también tengamos en cuenta que el presidente sirio ha visitado a Macron, entonces vamos viendo cómo es que intenta quizás nuevamente ganar un mayor prestigio internacional y quizás mantener la conquista que ha tomado, ¿no? O que ha ganado, ¿no? Producto de este enfrentamiento contra el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Y finalmente, también otro punto que justo estoy recordando, que es bastante relevante para toda esta cuestión de la construcción de la paz dentro de Medio Oriente, es justamente lo que pasa en Turquía con el PKK, esta guerrilla que por muchos años ha estado dentro de Turquía, ¿no? De los kurdos, ha entrado ya en un proceso de paz y han depuesto a las armas, ¿no? Entonces, eso de ahí también significa algo bastante relevante para todo este contexto de Medio Oriente, ¿no? Entonces, probablemente, no sé si ustedes creen que nos vamos hacia una paz duradera dentro de Medio Oriente o aún creen que no, que todavía vamos a estar en conflictos, ¿no? Bueno, Oriente es una región donde constantemente hay cambios. El problema es que no siempre son cambios de fin de conflicto. Eh, es muy interesante lo que pasa con Siria. No nos da el tiempo, pero ya lo vamos a poder tocar en el futuro. Porque, y no sé si este reconocimiento que hace Trump eh, al gobierno sirio se va a materializar en que los Estados Unidos siguen, eh, siguen trasladando desde sus bases petróleo. O sea, desde el noreste de Siria ellos sacan petróleo. Ese es un petróleo gratis, porque no le responden al gobierno sirio, se están aprovechando de la guerra. No sé si se va a materializar de algún modo entre Siria y los Estados Unidos. Eh, Eso primero. Y segundo, que también hay que recordar que Arabia Saudita, la dependencia de Estados Unidos con Arabia Saudita, la dependencia petrolera ha bajado muchísimo. Eh, entonces, hoy prácticamente, creo que recordar que era menos del 2% del consumo estadounidense correspondía a petróleo saudí. Y eso es precisamente por el Golfo de México, porque gracias a eso puede reducir su dependencia del petróleo extranjero. Y entonces, todo esto tiene muchas aristas en el Medio Oriente y por eso es que la jugada de Trump, creo que la jugada de Trump en Medio Oriente es la mejor jugada que ha hecho eh, en lo que lleva de mandato. La gran mayoría de las otras le han salido muy mal, incluida la guerra arancelaria, pero esta en específica en una de esas le sale bastante bien. Bueno, creo que sin más que agregar ha sido una conversación bastante interesante acerca de estos tres tópicos que hemos abordado el día de hoy. Creo que también nos hemos extendido hablando un poco de quizás algunos subtópicos, ¿no? Que nos generaban todas estas temáticas que hemos hablado, ¿no? Ha sido bastante interesante. Esperamos que la próxima semana también podamos hacer un nuevo análisis acerca de los principales acontecimientos que consideremos que están pasando. Y esperamos que les guste, ¿no? A todas las personas que vayan a ver quizás este programa. Vamos a ver ahí si lo recortamos ahí en partes para que sea más corto, ¿no? Por supuesto, pero igual también esperamos que les guste mucho y muchas gracias al contar con la participación de Cristian, ¿no? De Cristian Ardila, de Joaquín también. Gracias por acompañarnos como invitado especial, Joaquín. Y pues creo que eso sería todo por este análisis, ¿no? De noticias internacionales de la semana. Más bien, no sé si tienen algo que agregar, quizás un pequeño saludo para el público o de agradecimiento. A ver, Cristian, Joaquín. No, no, yo creo que es una dinámica interesante. Creo yo que se puede repetir perfectamente, si es que no es semanalmente, unas 2 veces al mes estaría perfecto. Y nada,
Muchas gracias, Benji y Joaquín, por sus análisis y por enriquecernos con su visión. Muchas gracias por la invitación también y un placer conversar con ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta un siguiente episodio. Hasta luego. En el chistecito se nos fueron 2 horas, ¿no?